En entornos industriales donde el desgaste de las superficies y su exposición a agentes externos es elevado, una elección adecuada del tipo de pintura es un aspecto clave. Conocer los tipos de pintura industrial que existen y sus características nos servirá para orientar de forma óptima las necesidades de cada aplicación. La pintura industrial tiene dos objetivos principales. Por un lado, proteger los diferentes soportes de las agresiones a las que pueden ser sometidos, tanto físicas como químicas. Por otro lado, conferir a la pieza un mejor aspecto estético, con el fin de obtener un acabado óptimo, incrementando su valor añadido. Para cumplir con estos objetivos, la pintura industrial se compone de los siguientes elementos. La función de los pigmentos consiste en aportar color y opacidad a la capa de pintura. Son sustancias sólidas en forma de polvo de muy fina granulometría que, al molerse en presencia de un ligante, se separan en partículas muy pequeñas, liberando todo su color. Los clasificamos en pigmentos cubrientes, pigmentos anticorrosivos, pigmentos extendedores o pigmentos especiales. El ligante es el componente de la pintura que permite formar una película adherente tras su secado. De los ligantes dependen las propiedades mecánicas y químicas de la pintura y, por tanto, su capacidad protectora. Algunos ejemplos de ligantes serían las resinas acrílicas, resinas vinílicas, resinas epoxi, resinas de poliéster o resinas de poliuretano, entre otras. Los disolventes permiten que la pintura se pueda aplicar fácilmente, dándole la consistencia y espesor necesario para su uso. Además, ayudan a que la pintura se fabrique correctamente y se mantenga en buen estado dentro del envase. Los aditivos pueden estar incluidos en la pintura o ser añadidos aparte, para conseguir diferentes objetivos como producir efectos especiales, acelerar el endurecimiento, conferir tixotropía, etc. En función de la tecnología utilizada, además del tipo de pintura solvente mencionada, destacan las pinturas hidrosolubles, compuestas en gran parte por agua, siendo una alternativa respetuosa con el medio ambiente. En cuanto a la forma de clasificar los diferentes tipos de pintura industrial, se trata de un tema complejo, ya que pueden existir diversas interpretaciones. Veamos las clasificaciones más extendidas. Las imprimaciones son las primeras capas de pintura en contacto directo con el sustrato, fuertemente pigmentadas y con bajos contenidos de ligante. Sirven de anclaje para las siguientes capas y evitan la oxidación en superficies metálicas por medio de los pigmentos anticorrosivos que contienen. Las capas intermedias se aplican sobre la imprimación, generalmente con la misión de aumentar el espesor del sistema de pintura, a fin de evitar dar varias capas de acabado, reduciendo así costes en la aplicación. Las pinturas de acabado son aquellas que se aplican como última capa, bien sobre la imprimación o bien sobre la capa intermedia. Son pinturas normalmente brillantes, aunque cada vez hay una mayor demanda de acabados satinados y mates dentro del mercado. En la actualidad, las pinturas DTM gozan de una gran aceptación. Están diseñadas para adherirse directamente a superficies metálicas sin la necesidad de una imprimación previa, permitiendo simplificar y acelerar el proceso de aplicación sobre diferentes sustratos metálicos. Los barnices están compuestos por ligantes y disolventes y sus objetivos principales son, por un lado, embellecer la pieza pintada y, por otro, dotarla de una protección añadida frente a agentes externos. La nitrocelulosa es una de las resinas más antiguas utilizadas en la fabricación de pinturas y barnices. Son muy sensibles a la humedad, siendo conveniente la utilización de disolventes adecuados, generalmente de lenta evaporación. La pintura sintética o alquídica es un tipo de pintura industrial que utiliza el oxígeno para finalizar la reacción química y ofrecer así acabados de larga duración. Presentan una buena resistencia a la humedad, alta velocidad de secado, así como una película protectora de alta densidad. La pintura epoxi es uno de los recubrimientos industriales más utilizados
y que ofrecen un rendimiento equilibrado para diferentes tipos de proyectos de pintado, gracias a sus excelentes propiedades de protección frente a la corrosión, los impactos o la abrasión. Ofrecen rápidos tiempos de secado, favoreciendo la productividad, así como una gran capacidad de adherencia a diferentes materiales y superficies. La pintura de poliuretano se suele presentar como pinturas de dos componentes. La base puede ser un poliol y el catalizador un poliisocianato. Entre las características principales de este tipo de pintura destacan su alta resistencia a la corrosión o a la abrasión. Finalmente, clasificamos las pinturas industriales en función de su secado tras aplicación. Diferenciamos entre pinturas de secado tras evaporación, como son las resinas nitrocelulósicas, vinílicas, de caucho clorado o acrílicas termoplásticas. Pinturas de secado horno, en las que la polimerización del ligante se realiza por el calor externo aportado en hornos de convección, infrarrojos, etc. Pinturas de secado reactivo, en las que debe producirse la reacción de endurecimiento con un segundo componente, el catalizador, ofreciendo grandes niveles de reticulación. Por último, en las pinturas de secado oxidativo, el endurecimiento se realiza por absorción de oxígeno del aire después de la evaporación de los disolventes. Como hemos visto, contar con una sólida base de conocimiento sobre pintura industrial nos permitirá realizar una mejor elección del producto a utilizar y optimizar los procesos de pintado.